Para entender y comprender el concepto de confiabilidad, voy a explicar con dos breves ejemplos de la vida real su importancia. Imaginemos que nos levantamos en la mañana un día X y queremos saber cuál es nuestro peso actual. Bueno, nos dirigimos a la balanza, nos pesamos. Transcurre el día, después del almuerzo nos volvemos a pesar. Seguimos con nuestras actividades y en la noche nos hacemos una tercera medición. Si los resultados de nuestro peso no tiene muchas fluctuaciones, es decir, nuestro peso no tiene una variación significativa, entonces podemos concluir que tenemos una balanza que está bien y que nos está arrojando mediciones confiables. En el segundo ejemplo, imaginemos que tenemos un resfriado, una gripe, nos sentimos mal, ¿no? Y en la mañana nos hacemos una medición con el termómetro. Transcurre el día, en la tarde nos hacemos una segunda medición y en la noche también. Entonces, si no tenemos muchas fluctuaciones con respecto a la temperatura, entonces quiere decir de que el termómetro está bien y de que nos está dando resultados confiables. Antes de proceder a calcular los diferentes coeficientes de confiabilidad, es necesario precisar su concepto. La confiabilidad o fiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. Se puede decir también que la porción exenta de error del instrumento, pureza, es decir, a menos error tenga el instrumento, es más confiable, y a más error tenga el instrumento, es menos confiable. Antes de explicar los diferentes coeficientes de confiabilidad que se calculan, es necesario hacer la siguiente precisión. La confiabilidad de un instrumento se calcula cuando el instrumento ha sido transformado o convertido a puntaje. Es decir, la confiabilidad no se calcula sobre los códigos del instrumento. Los códigos son los que uno emplea al codificar el instrumento. Bien, supongamos que nosotros tengamos un test de conocimiento con una X cantidad de preguntas, 5, 10, 15, 20, no lo sé. Entonces, este test de conocimiento evidentemente va a tener una respuesta binaria, es decir, dicotómica. ¿Por qué? Porque si la pregunta el encuestado respondió de una manera correcta, entonces le asignaremos un punto. Y si respondió mal, le asignaremos 0 puntos. Es decir, aquí en un test de conocimiento su puntaje va a ser binario, ¿no? Es como un examen de admisión. Si la persona respondió bien, se le asigna un puntaje, y si respondió mal, se le asigna un 0. En ese caso, si nosotros tenemos un test de conocimiento, los coeficientes de confiabilidad que se calculan son el de Spearman-Brown, Rulon-Goodman, Cudder-Richardson fórmula 20, Cudder-Richardson fórmula 21 y el Cudder-Richardson modificado. Ahora, por otro lado, si nosotros no tenemos un test de conocimiento, pero sí tenemos un test tipo escala de Likert, ¿no? Donde tenemos una X cantidad de preguntas y sus alternativas van a ser como una escala, que es la siguiente, ¿no? Puede ser de totalmente en desacuerdo, hasta totalmente de acuerdo y de acuerdo. O también puede ser de que tenga nunca, casi nunca, hasta, siempre o casi siempre. Es decir, una escala de Likert. Aquí los códigos van a ser los códigos que uno asigna según la alternativa que marque, ¿no? Pero los puntajes van en función de si la respuesta es positiva o si la respuesta es negativa. Si la respuesta es positiva, se le asignará los mayores puntajes.
Y si la respuesta es negativa, se invierte el puntaje. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos un test cuya respuesta es no binaria, es decir, policotómica, se calculan los coeficientes de Spreadman-Brown, Rulon-Goodman y el coeficiente más conocido de todos, el que se reporta en la mayoría de los trabajos de investigación, que es el coeficiente alfa de Cronbach. Una vez que se tiene el cálculo, se procede con el análisis del dato. Si el cálculo del coeficiente de confiabilidad está en el intervalo de 0 a 1, entonces podemos decir que tenemos una confiabilidad real. Y también, por el contrario, si los coeficientes y los cálculos que nos salen son mayores de 1 o menores de 0, entonces podemos decir que tenemos una confiabilidad imaginaria. Si ese fuera el caso, entonces quiere decir de que algo está mal en el instrumento, en cuyo caso tenemos que analizar. Puede ser que tengamos preguntas repetidas, puede ser de que tengamos alternativas parecidas. Los errores pueden ser muy diversos, pero si existe confiabilidad imaginaria, definitivamente se tiene que hacer una corrección en el instrumento hasta llegar a la confiabilidad real, que es el intervalo entre 0 y 1. En este intervalo podemos hablar de que si los resultados nos salen de 0.5 hacia 1, podemos hablar de una confiabilidad aceptable. Pero también podemos hablar de una baja confiabilidad, muy baja confiabilidad, una confiabilidad promedio, una confiabilidad alta, una confiabilidad muy alta. Es decir, mientras fluctúe el cálculo en el intervalo de 0 a 1, ¿no? Podemos saber si nuestro coeficiente es un coeficiente bajo o es un coeficiente alto. Evidentemente, lo que uno siempre prefiere es de que el resultado de los cálculos de nuestros coeficientes siempre estén dentro de los valores de 0.5 con tendencia hacia 1. Lo que ustedes observan en el siguiente cuadro es una encuesta de 8 preguntas aplicadas a 10 sujetos. La cantidad de sujetos es la columna que ustedes observan en la parte izquierda, que va del 1 al 10. Y la cantidad de preguntas del instrumento es la fila que ustedes observan arriba, en color verde, que son 8 preguntas que va del 1 al 8. La matriz que ustedes observan de 0 y 1 son las respuestas de los sujetos a cada una de las 8 preguntas. Es decir, por ejemplo, el primer sujeto respondió la primera, la segunda, todas mal, quiere decir que tiene 0 puntos. El segundo sujeto respondió bien la primera y las siguientes mal, es decir, tiene 1 punto. El tercer sujeto respondió la primera bien, la segunda mal, la tercera bien y el resto mal. Sumatoria, 2 puntos. Y así sucesivamente hasta el sujeto número 10, que respondió las 8 preguntas bien, en consecuencia tiene 8 puntos. Asimismo también se observa en la parte superior las columnas siguientes. ¿Qué son los X sub I? Que todas están en color verde. ¿Qué son los X sub I? Los X sub I son la sumatoria en las respuestas de las preguntas impares. ¿Cuáles son las preguntas impares? 1, 3, 5 y 7. Los X sub P son la sumatoria en las preguntas pares. ¿Cuáles son los pares? Las preguntas 2, 4, 6 y 8. Asimismo también se observan las siguientes columnas, los D sub I. ¿Qué son los D sub I? La diferencia entre X sub I menos X sub P. También tenemos la columna D sub I al cuadrado. También tenemos la columna del producto de los X sub I por los X sub P. También tenemos la columna de los X sub I al cuadrado
y la última columna que son los x sub p al cuadrado. Del cuadro deducimos lo siguiente. La varianza de t es igual a 6. Recuerden de que la varianza de t, ¿no?, es, ¿qué es x sub t? X sub t es la sumatoria de los puntajes en cada una de las encuestas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la varianza de t, nos referimos a la columna de los x sub t, que es la columna donde aparece, pues, están los valores de la sumatoria de los puntajes, que es 0, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 8. Entonces, la varianza de esa columna, que es la varianza de los t, nos sale el valor de 6. Su raíz cuadrada, que es la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, nos sale 2.45. A su vez también calculamos la varianza de las diferencias, es decir, la varianza de los d sub i, que nos sale 2.45. También calculamos el promedio de los p sub i, que es igual al promedio de los q sub i, que es igual a los 0.5. Asimismo también adjunto un valor de cómo quisieran ustedes calcular la varianza de d, si es que la quisieran hacer a mano, adjunto la fórmula, que es una fórmula desagregada, ¿no?, que es la siguiente. La varianza de d es igual a la sumatoria de los d sub i al cuadrado entre n menos la sumatoria de los d sub i entre n elevado al cuadrado. Reemplazando, nos sale que la varianza de d nos sale 1.84. Antes de que me olvide, voy a hacer la siguiente observación. Las últimas filas del cuadro, que están en color verde, que es la sumatoria de los x sub i, los p sub i, los q sub i y el p sub i por q sub i, son las sumatorias en cada una de las columnas. Las sumatorias de los q sub i, de los x sub i, son las sumatorias en la columna de la pregunta número 1, que nos sale 8, la sumatoria en la pregunta número 2 nos sale 7, en la sumatoria en la pregunta número 3 nos sale 6, y así sucesivamente. La sumatoria en la pregunta número 8 nos sale sumando 2. P sub i. P sub i es la proporción, ¿no?, de preguntas, perdón, la proporción de personas que respondieron bien la primera pregunta. Es decir, si sobre 10 sujetos 8 respondieron bien, que son 8 puntos, entonces su proporción de éxito es 0.8. La segunda pregunta, de las 8 preguntas, su sumatoria nos sale el valor de 7. Es decir, si sobre 10 preguntas 7 respondieron bien, entonces quiere decir que su proporción de éxito es de 0.7. Entonces, Q sub i viene a ser la contraparte, o sea, el complemento, ¿no?, el complemento de la proporción o de la probabilidad de éxito. Si la probabilidad de éxito es de 0.8, entonces su complemento va a ser la diferencia, que es 0.2, ¿no? Esto es de las últimas filas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos sale que la sumatoria de los P sub i en la segunda pregunta nos sale 0.7. Quiere decir que si de 10 preguntas, perdón, si de 10 sujetos en la segunda pregunta se respondieron 7 bien y 3 mal, entonces quiere decir que la proporción de éxito es 0.7, su complemento es 0.3. Entonces, mientras que P sub i es la proporción de éxito en la primera pregunta, el Q sub i va a ser su complemento, que es el fracaso, que es la diferencia, ¿no? Entonces, si hacemos que P sub i es 0.8, entonces su complemento va a ser 0.2. Si hacemos que P sub i, la sumatoria, nos sale 0.7, entonces su complemento Q sub i va a ser 0.3. Recuerden de que esto también es probabilidad, ¿no?
Entonces, la probabilidad tiene valores positivos porque la probabilidad va en el intervalo de 0 a 1. Entonces, prosiguiendo con la explicación. Asimismo también nos vamos ya a la parte inferior de la página o de la diapositiva, ¿no? Y calculamos el coeficiente de correlación de los impares y los subpares, es decir, el coeficiente de correlación de I sub I y P, ¿no? Ustedes observan ahí la fórmula, ¿no? Que también se las he puesto, ¿no? En la fórmula estadística matemática. Como ya tenemos todas las sumas y todos los productos y todas las sumatorias efectuadas en el cuadro que está en la parte superior, entonces simplemente se reemplazan los datos y nos arroja de que el coeficiente de correlación nos da un valor de 0.5420-19659. Una vez calculado el coeficiente de correlación, procedemos a calcular los diferentes coeficientes de confiabilidad. El coeficiente de confiabilidad de las mitades según Spearman-Brown, su fórmula es la siguiente, que es la primera fórmula que ustedes observan en la parte superior. Es R sub T, que su fórmula es 2 veces el coeficiente de correlación entre 1 más el coeficiente de correlación. Reemplazando valores nos sale 0.7029. El coeficiente de confiabilidad de las mitades según Dulong y Goodman, su fórmula es la siguiente: 1 menos la varianza de las diferencias entre la varianza de t. Recuerden de que estas dos varianzas ya las tenemos calculadas en la diapositiva anterior. Reemplazando valores, que es 1 menos 1.84 dividido entre 6, nos sale el valor de 0.693. Asimismo también calculamos el coeficiente de confiabilidad según la fórmula 20, Cudell-Richardson, más conocido como el KR20. Su fórmula es la siguiente: n entre n menos 1 es el primer factor y el segundo factor es 1 menos la sumatoria de los P y Q, la multiplicación entre la varianza de t. Reemplazando valores nos da un valor de 0.815. Recuerden de que n es el número de ítems que tenía el instrumento. Recuerden que el instrumento era un instrumento de 8 preguntas aplicados a 10 sujetos. En conclusión, tenemos que el coeficiente de Spearman-Brown nos da un valor de 0.7029. El coeficiente de Dulong y Goodman, 0.693. El coeficiente KR20 nos da un valor de 0.815. Todos estos valores, como ustedes pueden observar, son superiores al 0.5. Es decir, de que este instrumento de tan solo 8 preguntas aplicados a 10 sujetos tiene una confiabilidad muy alta.